Ucrania completa una semana de su incursión más grande en suelo ruso desde que comenzó la guerra. El ejército ucraniano dice que miles de sus soldados se apoderaron de cerca de 1.000 kilómetros cuadrados en la región de Kursk, ubicada al noreste de la frontera entre Ucrania y Rusia. El gobernador de dicha región rusa dice que es mucho menos el espacio ocupado, pero sí confirmó que los ucranianos se tomaron 28 pueblos y que ordenaron la evacuación de más de 120.000 habitantes tan solo allí. La invasión ucraniana también puede expandirse a las regiones vecinas de Belgorod y Briansk. Daniela Blandón nos cuenta más en el siguiente informe. Kursk. Esta región es el epicentro del ataque más significativo de un ejército extranjero en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Abarca al menos una cuarta parte de una línea fronteriza de más de 1.000 kilómetros entre Rusia y Ucrania. Aunque es considerada zona gris, es decir, ninguna de las partes del conflicto tiene su control, tomó más relevancia desde que el 6 de agosto las tropas de Kiev lanzaron un sorpresivo ataque. La región de Kursk ha sido elegida sobre todo porque era una región, por un lado, que no estaba muy bien defendida las fronteras. Digamos, Rusia tomó una posición por la cual focalizaba los operativos militares, sobre todo en las regiones internas de Ucrania, pero no había realmente creado estructuras defensivas eficientes a lo largo de otros sectores de la frontera. Y sobre todo también porque esta región se encuentra, digamos, la región de Kursk, que está en la línea de comunicación que une Moscú con la ciudad de Belgorod. Del lado ucraniano de la frontera se encuentra la provincia de Sumy, desde donde en los últimos meses Ucrania ha atacado desde depósitos de petróleo hasta otras infraestructuras militares rusas. Una central nuclear en la ciudad de Kurchatov es clave en esta región suroccidental, como también lo es un gasoducto en la aledaña Sudzha, desde donde fluye el gas natural ruso hacia Ucrania en dirección a otros países europeos. Para Volodymyr Zelensky, haber llegado a Kursk es una prueba de que la guerra no quedará en la impunidad. Para Vladimir Putin, el objetivo de su rival es ganar puntos ante posibles conversaciones de alto al fuego. Sin embargo, ambas posiciones negociadoras siguen estando muy alejadas, con Moscú buscando reconocimiento de sus conquistas territoriales y Kiev exigiendo que las fuerzas rivales abandonen su país. Con todo esto, esta invasión de Ucrania en Kursk puede forzar a Vladimir Putin a negociar un tratado de paz. ¿Y cambia o no, de alguna manera, las estrategias de guerra que ha usado el Kremlin? Esas son las preguntas que guiarán el debate de hoy en France 24. Desde Buenos Aires nos acompaña Cristian Lamesa, analista geopolítico y escritor. Además, es autor del libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Y desde Cali, Colombia, se conecta con nosotros Vladimir Rubinsky, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI. Gracias a los dos por acompañarnos, a ustedes y a nuestra audiencia. Les recuerdo que estamos en redes sociales como @France24-ES. Y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. El debate también está disponible para que lo escuchen a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Cristian Lamesa, bienvenido a nuestro programa. Comencemos por entender qué está pasando en Kursk y por qué hay tantas versiones tan disímiles al respecto. Hola, encantado de estar con ustedes nuevamente. Y bueno, creo que por supuesto que no hay que perder de vista que esta operación en Kursk por parte del régimen de Kiev sin duda busca un golpe de efecto. Yo lo calificaría un poco como manotazo de ahogado, buscando justamente revitalizar ese apoyo occidental que ya se está viendo bastante mermado, incluso ante la posibilidad bastante cierta de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. En toda esta circunstancia yo creo que hay una estrategia básicamente de Kiev de escalar el conflicto, ya sea, como bien mencionaban en el informe, en busca de tener una posición más favorable en una posible negociación de paz, o tal vez incrementar la tensión. Hay que recordar el ataque con drones que se intentó sobre suelo bielorruso. Entonces también puede ser una intención de expandir el conflicto y de empujar de una vez por todas, según las intenciones que yo veo por parte de Kiev, de involucrar a la OTAN ya de forma abierta en el conflicto.
Vamos a analizar esta última idea, las otras las trabajaremos más adelante. También le doy la bienvenida al debate a Vladimir Rubinsky. Vladimir, un gusto estar con usted. Cristian mencionaba que para él estos son patadas de ahogado por parte de Ucrania, sobre todo para atraer la ayuda de la OTAN. ¿Usted está de acuerdo con esta postura? Bueno, muchas gracias por la invitación. En que yo estoy de acuerdo con mi colega es que obviamente Ucrania tenía que buscar algo que le permitiría cambiar una percepción dominante en las últimas semanas sobre el hecho de que la guerra no está llegando a ningún lado. Tampoco Vladimir Putin ha logrado sus objetivos. Estaba un avance lento por parte de Rusia, pero no era un avance tan significativo que podría cambiar el rumbo como tal de la guerra. Era una especie de stalemate, ¿sí? En este caso, lo que buscó Ucrania es básicamente encontrar un punto débil en cuanto a las posiciones de Vladimir Putin, sobre todo en el ámbito interno en Rusia, porque hay un efecto, lo que yo puedo observar ahora en Rusia, un efecto parecido a lo que produjo hace un año el intento del golpe del Estado o una rebelión, un putsch por parte de Prigozhin, del grupo Wagner, que demostró la debilidad de Vladimir Putin, cuya realmente posición en Ucrania como tal depende mucho si sigue las élites apoyando a Putin o no. Hasta ahora y después del comienzo de la invasión ha logrado apoyarlo. Pero esto, lo que pasa ahora, sobre todo muestra la debilidad de Putin para poder reaccionar a algunas incursiones como esta, lo que ocurre en este momento. Entonces yo no creo que se busca expandir como tal el conflicto, buscar un mayor apoyo por parte de la OTAN o involucrar a la OTAN. La OTAN tiene sus propios intereses en este conflicto, sino básicamente tratar de comenzar nuevamente es para que hay dudas sobre la estabilidad de la capacidad de Vladimir Putin de dirigir las cosas en Rusia. Tenemos entonces dos puntos de vista también diferentes sobre la mesa. Si Ucrania lo está haciendo como una última medida para atraer la ayuda de la OTAN y su involucramiento directo, o si esto es para debilitar esa posición interna de Rusia y concretamente del presidente Vladimir Putin. Cristian, ¿qué le responde usted a este último punto, a lo que plantea nuestro invitado Rubinsky sobre la posible debilidad y sobre todo una pregunta que está sobre la mesa y es ¿por qué Rusia no ha logrado contraatacar y recuperar el espacio invadido por los ucranianos en una semana? Bueno, en esto, por supuesto que también está el terreno de las conjeturas y de los análisis. Yo creo que vamos a verlo desde diferentes aspectos, lo que decía el colega Vladimir, respecto al tema de la debilidad o una aparente debilidad del presidente Putin. Yo en este sentido debo hacer notar que hace poco tiempo justo tuve la suerte de estar en Rusia en ese momento cuando fueron las elecciones presidenciales y justamente el respaldo de la población rusa se hizo más que patente con una participación popular enorme y, bueno, favoreciendo al presidente con un 88% de los votos. En ese sentido, yo creo que a pesar de esto, que reitero, yo lo veo más como un golpe de efecto por parte de Ucrania y que busca sin duda, uno de los objetivos es cambiar el humor social, poner a la gente, para decirlo de un modo llano, en contra del presidente Putin, pero al mismo tiempo, conociendo un poco la idiosincrasia del pueblo ruso, es un pueblo que tiene muchísima memoria y en particular hacia el presidente Putin tienen un especial aprecio y amor porque no olvidan lo que el presidente hizo en estos últimos 24 años después de la desastrosa década del 90 para Rusia. Entonces, en ese sentido, yo creo que al contrario de poner al pueblo en contra del presidente Putin o de mostrar cierta debilidad, al contrario, hacen que el pueblo ruso se enoje aún más y lo que sí considero que hay muchos sectores, amplios sectores de la población rusa que están pidiendo acciones más contundentes contra los considerados enemigos occidentales. Y respecto a la posición de Rusia en concreto en esta guerra, yo creo que si bien sabemos cuáles son los objetivos que se han narrado desde el comienzo de la operación militar especial, la desnazificación, desmilitarización, que Ucrania no entre en la OTAN, y con esto cierro, yo creo que
después del fracaso de las negociaciones de paz en Estambul, allá por abril, si no me equivoco, del año 22, Rusia propuso otro tipo de estrategia, propuso una guerra de desgaste que está siendo realmente muy costosa para Ucrania en vidas de militares, en costo material. Hay que recordar que mientras Rusia hizo una sola movilización, Ucrania creo que va por la 12ª, 14ª movilización. Entonces realmente el costo que ha pagado es muy grande y también el que está pagando Europa en su economía, así que creo que en ese sentido la estrategia por parte de Rusia ha sido bastante exitosa, diría yo. Cristian, pero no respondió mi pregunta. ¿Muestra debilidad del ejército ruso al no ser capaz de contraatacar y recuperar estos por lo menos 28 pueblos que han tomado los ucranianos en Kursk? Perdón, María Clara, es cierto, me pasé por alto esa pregunta. Yo creo, ahí hay otra teoría que marca que es muy posible que esto es una teoría, algunos informes a los que yo he accedido, pero es pura especulación, que decían que Rusia sabía de esta posible incursión, pero también es una forma, de alguna manera, de utilizar esto como un argumento válido para incrementar o pasar a otro nivel en el enfrentamiento ya que hay que decir que en muchas interceptaciones de comunicaciones se han escuchado muchos angloparlantes, se sabe que han sido dados de baja incluso alrededor de 50 asesores franceses y británicos en esta operación. Entonces yo creo que en realidad el ejército ruso creo que está respondiendo de una forma contundente y lo que no están haciendo es derivar tropas de otros frentes hacia Kursk, sino que lo están cubriendo, por ejemplo, con tropas de Ahmad, de chechenos, para no bajar la intensidad en otros puntos del frente donde se sabe que están ejerciendo una presión grande, como por ejemplo Kharkov. Entonces, en este sentido, yo creo que más bien estaría pasando lo que pasó, y con esto cierro, en Bakhmut y lo que pasó en otros frentes donde terminó cayendo Kiev en las trampas que le proponía Rusia. Usted decía que esto lo que hace es fortalecer la imagen del presidente Putin y que los rusos lo que harán es respaldarlo. Al respecto, el mismo mandatario Putin dijo que la incursión ucraniana en Kursk había hecho aumentar el número de voluntarios que querían prestar su servicio al ejército ruso. Vladimir, ¿qué responde usted al respecto y sobre todo al argumento que plantea Cristian de que esto fortalecerá la imagen de Putin? Hay que tener cierto escepticismo sobre los anuncios, en este caso tanto de Ucrania como de Rusia. ¿Sí? Vladimir Putin siempre ha aprovechado una posición cuando nadie atreve a decir a él, muéstranos evidencias o realmente dónde están las cosas que usted dice. ¿Sí? Lo que mi colega estaba hablando sobre el apoyo popular para comenzar las elecciones en Rusia no eran ni libres ni competitivas, era una especie de ritual. Alguien que atreva a decir las cosas, al contrario de lo que dice Putin, por ejemplo, nombrar la operación especial sí, como una guerra. No sé si mi colega va a utilizar la palabra guerra, porque si va otra vez a Rusia por eso enfrentar una condena, sí, le pueden meter a la cárcel por decir la palabra guerra y no la operación militar especial. Entonces, de allí lo que nosotros no tenemos es el acceso a una información objetiva, inédita, que nos puede decir si efectivamente se aumentó el número de los voluntarios o es una cosa de la propaganda rusa, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones. Lo que sí es cierto y lo que podemos ver en los informes de los medios independientes no controlados por el gobierno del señor que está en la pantalla, es básicamente que la población de estas zonas se siente completamente abandonada. Hay mucha inquietud por parte de estas personas que tienen que abandonar sus casas y que sienten que el gobierno ruso les básicamente abandonó. Hay unos, otra vez, videos de propaganda donde muestran los refugios, pero los informes en campo, incluso en los medios pro gobierno, muestran que la situación es completamente caótica y hay un avance de las tropas ucranianas que no están reportadas por los medios oficiales rusos.
Usted bien menciona que en tiempos de guerra hay que tomar las informaciones tanto del lado ucraniano como del ruso con bastante escepticismo. Al respecto quiero preguntarle, Vladimir, ¿por qué cree que Ucrania se demoró tanto en aceptar que estaba invadiendo Kursk? Y lo digo porque la operación comenzó el 6 de agosto y tan solo hasta este 12 de agosto el presidente Volodymyr Zelensky aceptó y su general también aceptó esta incursión en la región rusa. ¿Por qué se demoraron tanto? Aparentemente era una estrategia de Ucrania. Aparentemente los servicios de inteligencia militar rusa han fracasado para detectar la acumulación de estas fuerzas por parte de Ucrania. Y yo creo que la Ucrania lo que hizo básicamente es una prueba de fuego inicialmente para ver cómo se desarrolla esta operación, porque en la guerra, la última prueba, así como dicen muchos de los expertos, es la guerra misma, ¿sí? El combate como tal. Y lo que hicieron los ucranianos es básicamente ver si pueden avanzar luego de esta primera incursión. Y cuando se dio realmente el espacio para poder ampliar la operación, claramente ahora están básicamente aprovechando al máximo la incursión sobre el territorio ruso, porque sobre todo la opinión pública en Ucrania también estaba bastante escéptica, bastante pesimista sobre lo que Ucrania puede hacer en esta situación. ¿Sí? Claramente es un gigante, un monstruo, ¿no? En el caso del ejército ruso y un país pequeño que sí, con el apoyo de Occidente estaba resistiendo y esto es la explicación por qué Ucrania demoró, porque ahora sí puede realmente dar la explicación a lo que está pasando de la manera que más le conviene al gobierno ucraniano y no le conviene al gobierno ruso. Y para continuar con esa idea que usted planteaba, que la gente de las zonas fronterizas entre Rusia y Ucrania del lado ruso se siente abandonada, Cristian, quiero hacerle una pregunta a propósito de un dato que publica el Instituto Internacional de Guerra, un think tank de Estados Unidos que estudia en detalle lo que ocurre en Ucrania desde hace más de 2 años. Y ellos afirman, por ejemplo, que la estrategia rusa nunca había sido proteger esa frontera con Ucrania y que los militares rusos estaban más enfocados en lo que ocurriera en suelo ucraniano. ¿Esta invasión en Kursk puede cambiar esa estrategia de guerra del Kremlin? Yo creo que, a ver, por supuesto que estas regiones son más vulnerables que otras de Rusia, es un país inmenso, todos lo sabemos, y por supuesto que está muy cerca del teatro de operaciones. Digo, Belgorod, Kursk, de hecho, estas regiones ya han sufrido ataques anteriormente, todos lo hemos visto, ataques con misiles, con drones, contra la población civil. Del mismo modo que esta incursión, también hay que decirlo, esta incursión que se está dando en este momento, hay informes que destacan como parte de estos grupos ucranianos, algunos de ellos usando vestimenta de policías rusos y uniformes del enemigo, cosas que son condenadas por las leyes de la guerra, han ametrallado civiles, han atacado, como estamos viendo, edificios residenciales. Entonces, por supuesto que para la población de estas regiones la situación es bastante dramática y dolorosa. Ahora bien, acá también, de vuelta, estos análisis son muy interesantes, pero los enriquecemos tal vez un poco más entendiendo del pueblo del que estamos hablando. Estamos hablando de un pueblo que sufrió en esta misma región la embestida del nazismo hace algo más de 80 años. Entonces es gente que está bastante curtida, por decirlo de algún modo, en lo que es los riesgos que corren y cierto sentido de patriotismo. Entonces yo creo que, por supuesto, tienen fronteras inmensas. Rusia es un país gigantesco, como ya lo hemos dicho. Entonces tampoco es tan fácil generar una defensa del todo eficaz de estas fronteras. Sin embargo, se sabe, también han habido informes como los guardias fronterizos han presentado batalla y han resistido de una forma bastante eficiente en muchos puntos, en otros han logrado penetrar las fuerzas ucranianas, pero como también bien se destacaba, priorizando la evacuación de la población civil.
Y en este sentido quiero hacer notar una última cosa, que es hasta el mismo CNN, la cadena de noticias norteamericanas, respecto a esta operación ha dicho que Ucrania necesitaba una victoria, no una aventura. Es muy poco realista que se pueda obtener algo a través de esta acción, y yo creo que simplemente va dirigida a esto que estábamos hablando antes con el colega y contigo, María Clara, generar un cambio de ánimo en la población que yo no veo que vaya a ocurrir. Y precisamente frente a qué cambios puede generar esta incursión en Kursk, quiero preguntarle, Vladimir, si usted cree que obligará esto a Rusia a poner más militares a cuidar la frontera, aunque como bien lo decía Cristian, Rusia es un país inmenso que comparte más de 300 kilómetros de frontera con Ucrania. ¿Es posible proteger todos estos lugares? La guerra de Rusia contra Ucrania comenzó en febrero del año 2022. Estamos en agosto del año 2024. Para comenzar, nadie pensaba que la guerra iba a durar tanto. Hubo varios pronósticos. El mismo Vladimir Putin y su élite que tomaron la decisión sobre la invasión del territorio de un país soberano, independiente, pensaron hacer un blitzkrieg, ¿no? Con todo su rechazo del nazismo, pero algunas de las tácticas son muy parecidas a lo que usaba la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Ese blitzkrieg se fracasó, no hubo ninguna toma significativa en este caso, comenzó, como dijo mi colega, estoy de acuerdo, en este aspecto, una guerra de desgaste que Rusia consideraba que va a realmente permitir a Vladimir Putin poner el ultimátum al gobierno de Ucrania para aceptar las condiciones tal y como él piensa deben ser estas condiciones. Lo que pasa es que a pesar de un crecimiento de la economía rusa como una droga, ¿no?, que fue inyectado con el aumento de los pedidos de la guerra, tiene realmente un pronóstico reservado. Para Putin el próximo año puede ser realmente muy difícil porque esta droga ya deja funcionar. La economía que está creciendo gracias a los pedidos de la guerra no puede crecer constantemente. Entonces, en este caso, yo creo lo que ocurre ahora puede realmente tener un impacto, no inmediato, pero sí un impacto a mediano plazo que básicamente muestra que Ucrania, a pesar de toda desventaja que tiene en este momento, la falta de realmente los hombres, la fuerza viva, también desgaste de la población. Los ucranianos están cansados de la guerra, por supuesto, en una manera mucho más significativa que los rusos, porque Ucrania es mucho más pequeño país. Yo creo en la última, sin embargo, esto puede ser uno de los factores que pueden acercar el momento cuando efectivamente vamos a ver públicas las negociaciones de paz, porque posiblemente hay algunas conversaciones que tienen lugar desde ahora. Antes de hablar de esas conversaciones de paz posibles, quiero preguntarles sobre ese desgaste que que es un punto en el que ambos coinciden, porque varios análisis señalan que esta incursión en Kursk también lo que estaba buscando era bajar la presión militar y los ataques de Rusia en suelo ucraniano. Sin embargo, eso en los últimos días no ha ocurrido. De hecho, hay reportes de que el pasado domingo 11 de agosto, Rusia atacó la planta nuclear de Zaporilla. Cristian, ¿puede ayudar o no esta incursión en Kursk a reducir los ataques rusos en suelo ucraniano? No, yo creo que no, porque de hecho Rusia sigue utilizando estas famosas bombas FAB 3000, FAB 500, que son bombas muy precisas y siguen atacando contingentes de tropas en la retaguardia ucraniana. Esto, por supuesto, yo hice alguna mención al respecto, que parte de la estrategia era que Rusia redireccione tropas hacia Kursk para bajar la presión en estos frentes, cosa que no va a ocurrir porque Rusia tiene suficiente caudal militar como para no descomprimir en el frente para poder hacer frente a esta incursión en Kursk. Respecto a lo que mencionabas, es bastante interesante respecto a la planta de Zaporozhye, la planta nuclear, porque también hubo un ataque de Ucrania a la central nuclear de Kursk, un intento de ataque por lo menos. Entonces esto también para mí la lectura es que tiene que ver con esto de
incrementar, de escalar el conflicto, porque ya Rusia ha dicho en reiteradas oportunidades que el ataque, ya sea a cualquier central nuclear en Rusia o incluso a la de Zaporozhye, que no se explica demasiado bien que Rusia, controlando la planta de Zaporozhye desde los primeros días de la guerra en Ucrania de la OTAN contra Rusia, se ataque a sí misma. Por supuesto que esto es algo que viene dado de parte de Ucrania. Así que en este sentido, yo creo que no solo que no va a descomprimir el frente, sino que se corre el riesgo de una escalada, ya que, como estaba diciendo, Rusia dijo que cualquier ataque a una de estas plantas nucleares iba a ser considerado como un ataque nuclear de parte del enemigo y respondido, por supuesto, con este tipo de argumentos nucleares por parte de Rusia. En efecto, Rusia confirmó que los ucranianos habrían atacado la planta nuclear de Kursk que usted menciona y sobre todo una de sus 4 torres nucleares. Vladimir, quiero preguntarle al respecto porque Cristian dice estas acciones y esta invasión en Kursk lo que hacen es escalar la guerra y paradójicamente cuando el presidente ucraniano Zelensky afirmó y confirmó su operativo en Kursk, utilizó esta frase textual, dijo: Ucrania siempre ha querido la paz, pero si siempre ha querido la paz, ¿por qué ahora pasar a suelo ruso e invadir Kursk? Porque precisamente Rusia invadió a Ucrania. Sí, Rusia está continuando con esta guerra durante más de 2 años. El presidente Putin no reconoce el derecho como tal de Ucrania para existir como un Estado independiente, niega la existencia de Ucrania desde su propio inicio, ¿no?, de esta guerra. Entonces, claramente para los ucranianos es necesario poder demostrar que siguen combatiendo, que siguen teniendo posibilidad de tener alguna iniciativa en esta guerra, ¿sí? Porque la guerra puede ser analizada desde varias perspectivas, tal y como dijo mi colega, desde una perspectiva geopolítica, geoestratégica. Pero esta guerra también es la guerra de símbolos, es una guerra de emociones. Y aquí para los ucranianos lo más importante, yo creo, era no buscar algún éxito militar en términos directos militares, sino básicamente poder demostrar a la misma Ucrania, al mismo país, que el país sigue siendo combatiendo y sigue siendo resistiendo a la invasión de la Rusia de Vladimir Putin. Y en ese símbolo que usted explica quieren mostrar los ucranianos de que todavía tienen fuerza para atacar a Rusia. Cristian, ¿esto puede acercar o no una posible negociación de paz entre los dos países? A ver, es bastante difícil una negociación de paz cuando, por ejemplo, en Suiza se hizo unas conversaciones de paz a las cuales no fue invitada Rusia, que es una de las dos partes en conflicto. Sin embargo, bueno, Volodymyr Zelensky dijo que él pensaba en unas próximas conversaciones donde sí se invitase a Rusia. Por otro lado, el mismo presidente ucraniano fue el que dictó un decreto en el cual él mismo se prohíbe cualquier negociación de paz con Rusia mientras el presidente sea Putin, con lo cual estaría obturada esa posibilidad. Y por otro lado también, Rusia ha declarado que no sería del todo conveniente entablar negociaciones con el gobierno de Zelensky, porque ya de hecho es un gobierno ilegítimo porque caducó en su mandato y constitucionalmente no está previsto la extensión del plazo presidencial y sí tendría la potestad de negociar el presidente de la Rada Suprema. Ahora, respecto a la voluntad de negociación de paz de Ucrania o de Rusia, me remito nuevamente y de forma muy breve a las conversaciones de paz en Estambul, allá por abril, reitero, si no me equivoco, del año 22, donde hubo un borrador ya firmado por ambas partes, donde se establecían las condiciones de paz muy favorables respecto a la actualidad, hubiesen sido esas para Ucrania, y fue Ucrania el que destruyó este acuerdo por mandato prácticamente del primer ministro por aquel entonces, Boris Johnson, quien voló a Kiev a decirle: por favor, no firmen, que los vamos a apoyar y a Rusia hay que derrotarla. Entonces, y también recordando algo que decía el colega Vladimir,
cuando mencioné la Blitzkrieg, yo creo que el estilo de Rusia es totalmente distinto, porque si hubiese sido una Blitzkrieg al estilo alemán de la Segunda Guerra Mundial, no se hubiese detenido como lo hizo ante este borrador como muestra de buena voluntad. Así que yo creo sinceramente que unas negociaciones de paz, y con esto cierro, María Clara, es muy difícil porque aparte, lo que pide Ucrania es totalmente fantasioso, porque no puede en la situación actual en la cual se encuentra exigir el retorno a las fronteras de 1991. Y por otro lado, Rusia, desde una posición de fuerza, ya ha dicho que todos los territorios que constitucionalmente, según la ley rusa, ya pertenecen a la federación. Entonces son posiciones muy antagónicas que yo sí creo que una mirada más realista es la de, y con esto cierro, del, creo yo, futuro presidente Donald Trump, cuando en comunicación telefónica con Zelensky le dijo que a Rusia era imposible ganarle, cuando mencionó las derrotas de Napoleón y de Hitler en la historia del país euroasiático, y creo yo que de alguna manera sutil le recomendó que reconsiderase esto y que se sentase a negociar de una forma realista. Usted dice entonces que esas negociaciones de paz están bastante alejadas por múltiples motivos, dentro de ellos 3, que a Rusia no se le invitó a los diálogos de paz de Suiza y que ni Zelensky ni Putin se reconocen entre sí como posibles negociadores o mandatarios con los que puedan entablar un diálogo. Vladimir, ¿cuál es su postura frente a lo que plantea Cristian y sobre todo frente a si la incursión en Kursk puede ayudar o no a una negociación de paz entre Rusia y Ucrania? Bueno, yo creo que hemos escuchado las narrativas de Kremlin directamente. Aquí sí Cristian está repitiendo lo que dice Moscú. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay que corregir algunas cosas. Cuando Cristian dice que el gobierno de Zelensky es ilegítimo porque no hubo elecciones, recordamos que la ley misma en Ucrania dice que no se lleva a cabo las elecciones por el tema que Ucrania se encuentra en una guerra. Y si hablamos de elecciones, no como un ritual que hubo lugar en Rusia, sí, sino las elecciones competitivas, las elecciones abiertas donde realmente la oposición puede presentar sus alternativas. Estas condiciones para llevar a cabo estas elecciones no existen en Ucrania en este momento, ¿cierto? Lo mismo cuando estamos hablando por qué Rusia paró sus tropas, hay otras evidencias que dicen no fue ninguna buena voluntad de Putin, simplemente el ejército ruso no estaba preparado para una guerra tal y como comenzó dando cuenta Putin, y los militares rusos no estuvieron preparados para una guerra prolongada. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es una situación bastante clara. Un país que se llama Rusia, que no fue invadido por Ucrania, sino Rusia invadió Ucrania, ¿sí? Cristian dice que nunca nadie pudo ganar una guerra contra Rusia. Claramente, cuando el territorio ruso propio fue invadido por Napoleón y por los alemanes. En este caso es algo completamente al contrario. Rusia invadió al territorio de otro país independiente, en este caso Ucrania, y Ucrania tiene todo el derecho para defender sus fronteras, para defender su independencia y para defender su soberanía. Entonces, en esta situación, los ucranianos van a combatir, van a continuar a luchar por lo que ellos entienden como su propio país, como su propia identidad, como un derecho que tiene cualquier país como Colombia o Argentina para vivir realmente de manera independiente, escoger su propio camino, ¿sí? Así que en esta situación sería muy difícil encontrar allá sí, yo puedo estar de acuerdo con Cristian en el tema que Rusia autoproclamó sus territorios, que ellos no son suyos, sí, pero dijeron que son suyos porque el mismo Putin hizo un decreto, sí. Así que en este sentido, cualquier otro país puede declarar, tenemos un país como Venezuela que intenta declarar el territorio de otro país, sí. Así que yo creo que nosotros vamos a encontrar una situación muy difícil y es imposible en este momento decir cómo va a ser el futuro de este conflicto. Cristian, muy brevemente, su réplica a lo que le dice Cristian y sobre todo en una frase, ¿qué significa entonces la invasión y la incursión en Kursk y qué se puede esperar para concluir nuestro programa? Bueno, muy brevemente para responderle al colega,
hay que recordar que la constitución ucraniana, si bien dice que no pueden haber elecciones habiendo un estado de guerra, no prolonga el mandato presidencial, sino que queda en cabeza del presidente de la Rada Suprema, como dije hace unos minutos. También hay que recordar que en Ucrania han sido prohibidos más de 15 partidos políticos, entre ellos el principal partido de la oposición, tal como si en Rusia hubiese sido prohibido el Partido Comunista de la Federación Rusa, que es la segunda fuerza en el país. Y respecto, lo último para responder, esto por supuesto sabemos que no comenzó ahora, no comenzó hace 2 años y medio, sino que esto viene del golpe de Estado de 2014, y cuando Rusia ingresa en territorio ucraniano, por supuesto, lo hace respondiendo al ataque contra la población del Donbass. Sí, perdón, María Clara. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo y quiero darle el espacio de 20 segundos a Vladimir. ¿Qué se espera con la incursión en Kursk? Que la guerra no termina, lamentablemente. Eso nos dice mucho sobre tanto el deseo y la determinación de Vladimir Putin continuar con la guerra, como también sobre la capacidad que tiene Ucrania para resistir la invasión rusa sobre su territorio. Así que lamentablemente la guerra va a continuar. Pues gracias, Cristian Lamesa y Vladimir Rubinsky, por poner aquí sus posturas, sus diferentes posturas en el debate de France 24. Para eso estamos, y gracias también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.